La sesión extraordinaria de la Comisión de Salud de hoy, miércoles 17. En nombre de Dios y de la patria, partimos. Señora secretaria. Cuenta, señor presidente. ¿Cuenta? Sí, llegó urgencia simple para el proyecto de ley de modernización que en el día de hoy estamos transfiriendo a la Comisión de Hacienda. Hay una invitación de la Directiva Nacional del Colegio Médico a un seminario denominado El futuro de la donación de órganos en Chile, que se realizará el 15 de enero del próximo año a las 9 horas en el auditorio del Colegio Médico. Y también se adjunta un artículo publicado en la revista del sábado, en el Mercurio, denominado Crónica de un loop patológico a requerimiento del señor presidente. Eso es todo. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien, está a su disposición la invitación del Colegio Médico y el artículo que yo envié a la comisión y que tienen ustedes. Me parece que es de interés, puesto que hay grupos trabajando en esto de que los síntomas de las personas y la no concurrencia a atención médica obedecen muchas veces a la copia de los síntomas que se expresan a través de inteligencia artificial y la gente lo asume. Es bien interesante y por eso lo coloco a disposición de ustedes. Aprovecho a preguntar, dado que está en la cuenta, y pregunto a la señora ministra, a quien damos la bienvenida, a la ministra de Salud, doña Jimena Aguilera, también al superintendente de Salud, don Víctor Torres, a la ex subsecretaria de Salud, doña Paula Daza, presencialmente, y al ex superintendente de Salud, don Manuel Inestrosa, que está por vía Zoom. Sean todas y todos muy bienvenidos. Le aprovecho a preguntar a la señora ministra respecto de la urgencia que le han puesto a un proyecto que le hemos puesto todo el hombro, todo el empeño y todas las ganas, que es el de modernización. ¿Por qué bajaron a una urgencia simple? Estábamos con suma. Por inmediata. Perdón, estoy leyendo. Se ha presentado urgencia simple y teníamos discusión inmediata. ¿Por qué bajaron a simple cuando queremos tramitarlo, pero a la mayor velocidad, siendo el proyecto más importante de este gobierno en materia de salud? No hay otro proyecto más importante, creemos, que este. Entonces quisiéramos una explicación, dado que nos sorprende. Habíamos intentado tener la prioridad total a este proyecto y ahora se le rebaja a simple cuando nos quedan apenas 3 semanas legislativas en la práctica. Sí, señor presidente, primero saludar a los senadores, saludar a la doctora Daza y a todos los asistentes, también a Manuel Inestrosa, que colaboramos en algún tiempo juntos. Decir que efectivamente la urgencia, según me informaba el asesor legislativo, la bajó la Secretaría General de la Presidencia, dado que vienen 2 semanas en que no hay actividad legislativa, entonces no tenía sentido que se agotara en el periodo en que están en receso y reponerla cuando vuelva la actividad del Congreso. Ya, o sea, se repone. Sí. Se repone. Exacto. Ahora, se nos iba a vencer en las semanas que están. Un comentario al margen, en todo caso. En todo caso, compartimos que el proyecto que a nosotros nos interesa avanzar en forma más rápida. Seguro, y yo creo que esta rebaja estratégicamente es un error. Podrá ser en la práctica y en los hechos adecuado, dado la paralización de fin de año, digamos, ¿no? Las semanas regionales acumuladas. Pero creo yo que la señal es que si al gobierno efectivamente le interesa que el Congreso Nacional, porque todavía falta la sala y todavía falta la Cámara, y eventualmente de vuelta para acá, intentar de sacarlo en este periodo legislativo, digamos, otro gobierno y otra comisión y otras comisiones, la verdad es que tienen que empezar a conectarse con el proyecto para poder mantener lo que nosotros ya logramos bastante transversalmente y con acuerdos muy importantes. Entonces, yo sugeriría que no aflojemos en esto, independientemente que una urgencia, porque estamos casi en la simpleza total, pues, o sea, casi dejamos el proyecto en la vereda, lo hubiesen puesto urgencia suma, lo que sea, y la mesa verá con qué explicación lo va ubicando, pero creo que es un error, de mi punto de vista, tal vez me equivoque, lo más probable, pero creo que es un error estratégico bajarle la urgencia a este nivel. Bueno, hecho el comentario, de muy buena leche en todo caso y con ganas de ayudar, vamos a iniciar, puntos varios. Senador Castro, usted que siempre trae puntos varios. ¿Ve que no me equivoco? No podía ser menos, sabíamos. La senadora Orden le da el espacio. Presidente, sí, poder plantearle a la ministra
Deseo saludarla en primer lugar. Para efectos de SECPRES, en realidad, pero como es la cartera de salud, está en estado de tabla el proyecto de ley de receta médica, que se despachó de esta comisión. Y claro, ya como estamos en los recuentos de lo que las 5 semanas que deben quedar para el cierre de esta legislatura, poder considerarlo, ya que la buena plataforma que se lanzó por el MinSal hace pocos días atrás podría tener un gran complemento también con estas normas que, entre otras cosas, son mandatorias para los médicos también en varios aspectos, como por ejemplo la prescripción del genérico por sobre la marca, por ejemplo, que cosas que son bastante defectos de largo aliento. Luego, aquel que sanciona la venta ilegal de medicamentos, que está en Constitución, y luego el que está en la Cámara, que también lo aludió el presidente Flores ayer, de fentanilo y otras drogas de alto impacto. Por un lado en la agenda legislativa para que tengan en consideración. 2, el proyecto que nosotros iniciamos trámite acá, que es el de los alimentos ultraprocesados, que también sería importante, dado los indicadores de sobrepeso, obesidad, que son conocidos por todos, que son graves, también una señal del MinSal en el sentido de poder dar pasos un poquito más enérgicos que dejemos planteados sobre obesidad y sobrepeso, que son problemas serios, como sacamos la ley de paso de agua, qué sé yo, la actividad física, pero ahí también hay un camino que me parece que sería bueno que el Ejecutivo lo pudiera recorrer. Y por último, respecto del tema que es intersectorial, que es el problema de las licencias médicas, que este año ha estado en el tapete, ayer algo comentamos, ojalá poder tener de parte del Ejecutivo, que no es la cartera, sino que es Hacienda, los resultados de los procesos sumariales y de todo lo que hace 7 meses se inició con mucha fuerza, en una situación escandalosa, pero que se sabe que es poco todavía el resultado de los sumarios respecto a lo que se constató, que es bastante grave y sigue siendo un problema grave el alto costo. Y ojalá que eso redunde también en que el Ejecutivo reponga la iniciativa respecto al proyecto de subsidio de incapacidad laboral, que entró en julio, duró un mes y después fue retirado y que estamos a la espera también de una reposición de esa iniciativa que es tan importante para modificar el subsidio. Gracias, presidente. ¿Alguna otra cosita? No, una cosita poca. Bien. Aprovecho, a ver, porque aprovecho de señalar que el día de ayer entregamos la Secretaría en una acción extremadamente diligente que fue 5 minutos, lo habíamos pedido para hoy, lo entregaron ayer mismo, todo el listado de los proyectos que están en cartera, lo tiene la senadora y se repartieron ayer para que los colegas, la colega y los colegas puedan establecer sus prioridades en lo que nos queda, digamos, de ejercicio de esta sesión. Pero ya el senador Castro ha planteado asuntos que me parece que tienen que estar sí o sí en el debate. Y aprovecho, y aquí pido al oficialismo, porque comentario al margen, no está la ex subsecretaria representando a la actual oposición, pero quiero pedirle a los colegas que podamos tomar el acuerdo de solicitar a la ministra Lobo, ayer conversamos algo de esto, pero quiero hacerlo formalmente, que cambie la presidencia, la urgencia de 2 proyectos, de 3 proyectos. Lo conversamos, pero hoy día lo pido formalmente para que así se informe. El primero, que modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal. Esto es el boletín 15.850/11. No tiene urgencia y le estamos pidiendo que ponga... Bueno, recordemos que este proyecto, desde la Comisión de Seguridad, lo pedimos. Yo presidí la Comisión de Seguridad y lo tomó Constitución por el componente penal y pidieron una semana. Esa semana fue en enero de este año. Vamos a cumplir un año, todavía sigue en Constitución y por tanto la única manera de sacarlo no es con simple. La única manera de sacarlo es con discusión inmediata. Entonces estamos pidiendo discusión inmediata para este proyecto que entendemos es súper relevante. Lo dije ayer en la sala. La verdad es que no hubo eco, honestamente, y por esa razón lo pedimos por escrito, porque ayer el debate era 8 cuando yo hice esta solicitud. Lo segundo,
también mejorar la urgencia del proyecto de la Ley Integral de Salud Mental. O sea, no es lo que queríamos total, pero es un buen proyecto. Además, suma la Ley Sana, que establece un subsidio para aquellos casos de intento de suicidio grave, te fijas, para que los familiares lo sigan acompañando. Necesitamos eso y ya tenemos el informe financiero, tenemos todo, de tal manera de que tendremos que mejorarle la urgencia para que lo pongan, en este caso, en la tabla de la sala. Lo tercero es pedirle también a la subsecretaria que le ponga discusión inmediata al proyecto de fentanilo que está en la Cámara. Lo conversado con el presidente Rosas de la comisión, él está absolutamente llano a colocar los proyectos que al Senado le motiven con la urgencia, ¿no? Él está esperando el de salud mental, está esperando el de modernización, porque ya conversó con la comisión, según me informó, y están absolutamente disponibles, incluso probablemente se tramite sin modificaciones, de tal manera que se pueda constituir en ley de la República en el paso por la Cámara y se termina. Pero para eso necesitamos urgencias. Entonces también le estamos pidiendo que le ponga discusión inmediata al del fentanilo para que rápidamente regrese aquí y le podamos dar curso. ¿Estaríamos de acuerdo, colegas? Muy bien. ¿Se acuerda? Despachamos, lo llevamos hoy día y lo tramitamos. En fin. Señalado esto, yo quiero recoger lo que acaba de plantear el senador Castro, el proyecto de recetas médicas, el proyecto de la comercialización de los productos farmacéuticos, que ya recién lo hablamos para pedir discusión inmediata, el proyecto de salud mental que lo ingresamos, el de fentanilo también, el del ultraprocesado y el del subsidio de incapacidad, que ya lo hemos conversado hartas veces acá. Con eso tenemos una cartera grandota de aquí a febrero, digamos, ¿no? Sí, estamos disponibles, estamos sesionando 3 y 4 veces a la semana, así que podemos darle, ¿no? Muy bien, para no retrasar a los asistentes y nuestro invitado por Zoom, le voy a dar la palabra a la ex subsecretaria de Salud Pública. Muchas gracias por estar acá presencialmente, la doctora Paula Daza, para conocer su opinión sobre el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indica el boletín 17.397. Ex subse, le ofrezco los micrófonos. Y bueno, saludo también a Manuel Inostroza, ex superintendente, que ha tenido la voluntad de acompañarnos, porque sabíamos que estaba ocupado ayer, sabíamos que tenía compromisos hoy día, pero lo vemos bien instalado donde está y le agradecemos que se conecte. Muchas gracias, Manuel. Doctora Daza. Bueno, muy buenos días, señor presidente. Saludo a usted y a los honorables senadores que nos acompañan, señora ministra, superintendente de salud, y a todos los presentes, y a Manuel y Nostroza, que nos está acompañando desde Zoom a la distancia. A mí me pidieron hacer un análisis con respecto a este proyecto de ley para fortalecer la Superintendencia de Salud. Me parece bien. A nosotros nos tocó participar, aquí está el senador Castro, cuando era presidente de la comisión, en que hiciéramos algunas propuestas en el Comité de Reforma, no sé si se acuerdan, en el año 2023, y ahí se planteó la importancia del fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, así que yo celebro que hoy día estemos conversando en este tema. Algunos temas, yo sé que tengo 10 minutos, así que voy a tratar de ajustarme a los tiempos acerca del proyecto de ley, su fortaleza. Principalmente yo voy a hablar de algunos riesgos, algunas cosas que me parecen que es importante considerar, y las conclusiones finalmente. Primero que nada, me parece que el proyecto busca fortalecer un tema que es tan importante, la fiscalización, la transparencia y los derechos de las personas, ampliando, ¿no es cierto?, el alcance de la Superintendencia de Salud a más actores del sistema, exigiendo la publicación de información relevante en el tema de transparencia para que los usuarios puedan tomar decisiones más informadas, que en salud, en un sistema, ¿cierto?, que es complejo, mixto, con asimetrías de información, muchas veces es muy difícil. No obstante, nos parece que el diseño institucional y regulatorio es fundamental. Un fortalecimiento que pudiera estar mal calibrado puede derivar en incertidumbre normativa y en una sobrecarga administrativa. Estuvimos revisando el informe de la Corte en relación a la sobrecarga desde el punto de vista de recursos que puede requerir, y eso es importante analizarlo dentro del proyecto.
Con respecto a las fortalezas, yo creo que está muy clara las fortalezas que tiene. La transparencia y el empoderamiento de los usuarios es un tema relevante en salud. Muchas veces las decisiones no son tomadas con toda la información y acá particularmente creo que es un tema relevante. La ampliación de las entidades a fiscalizar también me parece que es un tema muy, muy positivo. Y por último, el refuerzo del rol del Estado como garante de los usuarios. Creo que esos son temas que hablan de un buen espíritu del proyecto de ley que me parecen importantes. Sin embargo, creo que es importante al menos alertar algunas cosas que me parecen que hay que considerar una vez que este proyecto vaya avanzando y se apruebe y que creo que hay que aclarar dentro del proyecto. Primero, el Consejo Técnico. Estos son los 6 puntos que yo me voy a referir en forma un poquito más detallada. El Consejo, la transparencia, la expansión de la normativa, requerimientos, registro público y la concentración de funciones. Con respecto al primer tema, creo que una de las cosas que nosotros planteamos en ese minuto en el comité de la Comisión de Salud del Senado es tener un consejo que sea independiente de la superintendencia y que no se convierta en un órgano meramente legitimar sin un contrapeso real. La experiencia comparada, por ejemplo, como de otros organismos reguladores como la Comisión del Mercado Financiero, basan su legitimidad principalmente en eso, en la autonomía técnica y política. Y por lo tanto creo que esto es importante considerarlo al ser un consejo que va a ser nombrado por el presidente de turno. Creo que va a no tener esa independencia política que requiere un consejo técnico como el que estamos hablando en relación a la Superintendencia de Salud. Por lo tanto, creo que un consejo más independiente permitiría una aprobación de plan estratégico, una evaluación de fiscalización y emisión de informes técnicos que se realicen con una mirada estructural y con una mirada a largo plazo. Muchas veces, a veces todos los que hemos estado en el mundo ejecutivo, la contingencia a veces nos sobrepasa la mirada de largo plazo. Y creo que un consejo independiente de la autoridad de turno permitiría una mirada más de largo plazo desde esta mirada. Por lo tanto, creo que eso es uno de los puntos que a mi parecer es importante tener en cuenta. El segundo, el tema de la transparencia. Creo que es importante ver cuáles van a ser los diseños de los comparadores, ¿cierto? Los indicadores. Es importante que estén bien diseñados para que no afecte hoy día la innovación, la atención de los casos complejos y que tenga un enfoque más informativo que punitivo. Yo creo que aquí es importante, pienso que este Consejo Técnico va a tener un rol importante en el diseño de estos indicadores que probablemente van a ir cambiando en el tiempo y por lo tanto me parece que este es un tema que es relevante a considerar. El tercer elemento es la expansión, ¿no es cierto?, que el regulador pase de fiscalizar a diseñar políticas públicas, que esto no se convierta finalmente en circulares e instrucciones obligatorias que muchas veces generen incertidumbre regulatoria. Creo que es importante tener en considerar que en salud la innovación, el emprendimiento requiere reglas estables y proporcionales y predecibles. Por lo tanto, creo que es un punto que hay que considerar una vez que se ponga en consideración esta ley. El cuarto punto, creo que con respecto a la información, es importante que la información no desincentive los modelos innovadores y una mayor carga para los prestadores pequeños. Hoy día sabemos que es fundamental la transparencia e información. Hay indicadores que tienen que publicarse, ya sea por los prestadores públicos y privados, pero sabemos muchas veces que los prestadores públicos están con una sobrecarga de trabajo y que si los sobrecargamos con mayor trabajo administrativo, eso puede producir, más que poner en riesgo, me parece que es importante que esto sea de una manera, me imagino que cuando ya tengamos con un sistema de tecnología de información, ¿cierto?, que sea más automática, nos va a permitir tener indicadores en línea. Pero creo que esto tiene que ser una cosa que sea evolutiva, pero que no obligue a los prestadores públicos a tener una sobrecarga administrativa que limite de alguna manera el trabajo
clínico, que es lo más importante. Y por eso me parece importante que el requerimiento de información sea paulatino, progresivo y esté de acuerdo a los distintos modelos de atención que tenemos hoy en Chile, particularmente los prestadores más pequeños que requieran una sobrecarga administrativa. El quinto punto, ¿no es cierto?, es con respecto al registro. Creo que es importante ver, validar de alguna manera hoy día, ver que no haya un desaliento desde el punto de vista, una barrera, dañe la reputación. Hoy día sabemos que las personas no tienen la posibilidad de elegir en los prestadores públicos, ¿cierto? Ellos les corresponde en función de dónde viva. Por lo tanto, si tenemos prestadores públicos que de alguna manera tienen sus indicadores que son negativos, no vaya a poner en riesgo la atención de esos pacientes en ese lugar. Creo que creo que es importante la transparencia, me parece que es fundamental, de alguna manera que haya competencia entre los prestadores, pero me parece que hay que tener cuidado, particularmente con los prestadores públicos donde las personas no tienen otra opción que decidir. Me imagino que en un hospital, en una región particular, que no haya otra alternativa y que ese hospital tenga malos indicadores, evidentemente no poner en riesgo la reputación de la atención de ese hospital. Creo que hay que tener alguna consideración de cuando se vaya a ver y no se pueda castigar más de lo razonable sin mejorar necesariamente la calidad. Obviamente creo que aquí hay que apoyar, hacer un seguimiento, pero creo que hay que tener ojo con la puesta en práctica de esta ley. Y el último punto es la confusión de los roles, ¿cierto? Creo que es importante, nosotros se planteó en la propuesta que hizo de la comisión el tema de fiscalizar y arbitrar, pero creo que hay que tener muy claro los roles, ¿cierto? Y cuál es la función. Hoy día tiene la superintendencia un rol fiscalizador, va a arbitrar, eso se planteó particularmente en las personas más vulnerables, que sea un árbitro entre el prestador y el usuario, pero evidentemente que no puede haber dudas de imparcialidad. Creo que tiene que haber un debido proceso, que haya confianza en la institución y que sea muy clara ese arbitraje para que no haya duda y se ponga en duda desde el punto de vista político. Esas son las dudas que tengo. Creo que se requiere una reforma moderna que proteja la competencia, el emprendimiento, que se diseñe la transparencia como herramienta informativa, me parece bien, que no sea punitiva y que se acote la discrecionalidad normativa. Creo que el Estado debe proteger a las personas, menos discrecionalidad donde se requiera innovación, reglas claras para la calidad, la competencia y la libertad de elección que convivan juntas. Eso es mi propuesta, presidente. Muchas gracias, doctora Daza, muy concisa, muy precisa, muy coincidente con otros expositores también en varias materias. Vamos a dejar las preguntas para el final y le vamos a dar el espacio al ex superintendente don Manuel Inostroza, no sin antes, ya había preguntado a la Secretaría si teníamos la exposición de la doctora Daza, me dicen que sí, por lo tanto, la están imprimiendo para quienes quieran escribirla en papel y también va a estar en digital. Muy bien, le doy la palabra entonces al ex superintendente don Manuel Inostroza. Ya tenemos a la vista su pantalla, su exposición. ¿La va a mover usted, don Manuel, o secretaría? ¿Él? Ah, muy bien. Muy bien. Listo. No. Ahora sí. Muchísimas gracias, presidente. ¿Me escucha? Y se ve la Perfectamente. presentación. Está todo muy bien. Y en colores. Ok. Bueno, por su intermedio, presidente, saludar a la señora ministra, al superintendente, a los senadores presentes en la comisión y a todas las autoridades presentes, a Paula, por cierto. Muchísimas gracias por la invitación y paso entonces a hacer la presentación que he preparado para esta jornada. Bueno, lo primero es que obviamente que iré ordenando la presentación en torno a los tres ejes del proyecto de ley, al fortalecimiento institucional para optimizar la estrategia de funcionamiento de la superintendencia, al mayor resguardo de los derechos de las personas en materia de salud y a la modernización del sistema de acreditación de
de prestadores, que son los tres ejes del proyecto. Respecto al primer eje, al fortalecimiento institucional de la superintendencia, bueno, solo graficar ahí muy resumidamente la importancia de la creación de un consejo asesor y el fortalecimiento de la intendencia de prestadores. Ahora, dicho esto, mi primera consideración general, y muy en la línea de lo que acaba de plantear Paula, si ya con las actuales facultades se cuestiona, en mi opinión, la independencia de la Superintendencia de Salud para ejercer su rol con plena autonomía, es mucho más preocupante aún que con las mayores facultades que le otorga este proyecto de ley no se avance mucho más decididamente en un modelo tipo Consejo de Mercado Financiero, con una real gobernanza más autónoma, para garantizar los derechos en especial de la población de FONASA, que son hoy más del 86% de los chilenos en cuanto a su adscripción en el sistema de salud. ¿Y por qué digo esto, presidente? Porque yo fui superintendente 2 años y yo debo relatar aquí que en el periodo en que yo fui superintendente, por razones políticas y no técnicas, en varias ocasiones se pidió mi cargo. Yo tuve que defenderme con el vicepresidente de la República de la época, solo por el ejercicio de mis potestades fiscalizadoras en cuanto al sistema público de salud, tanto en FONASA como en prestadores públicos. El Ministerio de Salud de la época no entendía este rol fiscalizador, lo entendía como una amenaza política, no técnica, y bueno, gracias a mis facultades y potestades políticas pude sobrevivir, pero no todos los superintendentes tienen por qué tener esas facultades y capacidades políticas para sobrevivir al cuestionamiento de sus facultades y sus potestades. De hecho, otros superintendentes en gobiernos posteriores no sobrevivieron a eso, y cada vez que fiscalizaban sobre todo el sistema público de salud, el ministro o ministra de turno ejercía su potestad política y les pedía la renuncia, aduciendo, por cierto, otro tipo de razones. Entonces, yo creo que el tema, sobre todo ante las nuevas atribuciones que le estamos queriendo dar en este proyecto de ley, y esto es crucial, presidente y senadores, si no le damos real autonomía a la Superintendencia de Salud, yo prefiero no otorgarle esta facultad y que este proyecto no prospere. Así de categórica es mi opinión respecto a este proyecto. Y por eso que mis propuestas se van en fortalecer el Consejo con mayores atribuciones e independencia del gobierno de turno, presidencia rotatoria cada 2 años definida por el propio Consejo, rol vinculante en definiciones estratégicas de la Superintendencia, el que pasa a tomar aquí el control de gestión es el Consejo y no una autoridad unipersonal designada por el presidente de la República en el gobierno de turno. El rol de dictar las normas de carácter general son propias de este Consejo con todas las potestades, y a su vez sugiero que el nombramiento del Consejo sea en tiempos diferentes, cosa de permitir la intertemporalidad de los miembros del Consejo, y no que todos dependan del mismo proceso o instancia política de su nombramiento, y que, por cierto, considere la ratificación del Congreso para fortalecer así la independencia del órgano propuesto. Esa es la primera observación. Respecto a la intendencia de prestadores, estoy de acuerdo en buscar la ampliación de las funciones y facultades de la intendencia de prestadores. Creo que esta es una oportunidad para reorganizar, eso sí, las funciones que hoy día se ejercen y poner real foco en las personas y los pacientes. Y en segundo lugar, como consideración, creo yo que también aquí se debe sincerar la actual capacidad de respuesta ante reclamos de los beneficiarios. Hoy día, en algunos casos, hay demoras que superan los 2 años y por lo tanto nosotros sabemos que la resolución de reclamos, si no es oportuna, en el caso de salud, pierde todo efecto. Hay personas que requieren tratamientos de urgencia, resolución de conflictos en situaciones de emergencia, urgencia vital. Entonces, si vamos a agregar una mayor cantidad de respuesta de reclamos y capacidades y atribuciones, tenemos que sincerar, digamos, si hoy día la superintendencia con las actuales atribuciones está realmente cumpliendo con este rol en tiempo y forma. Mis propuestas aquí respecto a la primera consideración general es que tal vez la organización de la superintendencia no se siga dando en cuanto a entes regulados. Hoy día tiene una intendencia de fondos y seguros y tiene una intendencia de prestadores. Digamos, abandonar esa estructura organizacional y ponerse más bien foco en cuanto a las funciones que se ejercen. De hecho, casi todas las superintendencias hoy día y los órganos con mejor benchmark en cuanto a su capacidad de gestión regulatoria
se organizan no por estructura de regulado, sino que precisamente por funciones, es decir, por la función de regulación, por la función de fiscalización, por la función de respuesta ante las demandas de los pacientes, y eso yo pediría revisarlo aprovechando este mayor fortalecimiento de algunas de las atribuciones de la superintendencia. Y mi segunda propuesta es sincerar el informe financiero con una metodología que permita garantizar el cumplimiento de las actuales y nuevas atribuciones de estándares de calidad en estándares razonables. Yo dudo que con 25 personas adicionales no solo seamos capaces de tener estándares razonables para las actuales atribuciones y además para las nuevas que se le agregan de manera muy significativa en este proyecto de ley. Yo quiero recordar, presidente, que cuando yo me correspondió montar la Superintendencia de Salud, desde la Superintendencia de ISAPRE, el presupuesto me dio 0 recurso adicional, y con una metodología que convinimos con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Hacienda, en virtud de esa metodología de cálculo técnico respecto a la demanda de reclamos, a la demanda de rol de funciones, se fue determinando el incremento gradual y adicional de personal. Pero en el año 0 yo partí con los mismos funcionarios que tenía que cuando era superintendencia de ISAPRE, y en un periodo de 3 años logramos incorporar cerca de 99 funcionarios adicionales siguiendo esta metodología. Yo creo que sería pertinente construir o reproducir una metodología similar que permita precisamente dimensionar que no le estamos entregando nuevas atribuciones que después se van a quedar dormidas en el papel porque no tienen capacidad operativa para responder a las expectativas ciudadanas en esa dirección. Respecto al segundo aspecto, que es resguardo de los derechos de las personas en materias de salud, ahí se describen lo que a mi juicio son ideas correctas en cuanto al fortalecimiento de estos roles con cargo a la Superintendencia de Salud. Mis consideraciones aquí son básicamente para mejorar esta gobernanza, transparencia, que me parece que es correcta, es clave, digamos, poner el foco en el desarrollo y el derecho de las personas, y tal vez para eso se requieran algunos nuevos ejes, particularmente en relación a los pacientes y prestadores que se relacionan particularmente con el FONASA, porque en realidad ya en el ámbito de ISAPRE y las nuevas atribuciones que se incorporan en general los prestadores privados, yo creo que estaría bien, pero yo creo que sigue teniendo debilidades respecto al rol que se ejerce con el sector público, con el FONASA y sus respectivos pacientes. Y aquí mis propuestas son incorporar una nueva orientación desde la perspectiva de la calidad y negligencia médica, que justifica, a mi juicio, la introducción de la correcta inclusión de la facultad de auditorías clínicas con prescripción excepcional, no tan masivas, pero para resolver estos temas. Fortalecer la posibilidad de desarrollar explícitamente la mediación como solución alternativa de solución de conflictos. Aquí estoy de acuerdo con la presentación que hizo ayer Sebastián Pavlovich, otro ex superintendente. Creo que el proyecto de ley se olvida prácticamente de potenciar la capacidad de la mediación como una alternativa no adversarial, no conflictiva de resolución, a la que yo creo que el proyecto de ley debiera darle explícitamente más importancia para todo orden de resolución de conflictos, porque esto ayudaría a evitar una excesiva tramitación de reclamos en la Superintendencia de Salud y su posterior eventual judicialización en el sistema judicial. Orientación global a beneficiarios de FONASA para lograr que la CIS sea la entidad fiscalizadora efectivamente de todo el sistema, homologando efectivamente su rol frente a ISAPRES y FONASA y por ende de las personas. Hay que recordar que gran parte de lo que está en el artículo 134 del régimen de prestaciones en salud está en realidad quedando fuera del ámbito de regulación y fiscalización de la Superintendencia de Salud, y este proyecto no corrige esta situación. Creo que en esa dirección hay que incluir las sanciones pecuniarias a las entes públicas, aunque signifique sacar la plata de un bolsillo y devolverla en otro, pero la señal de equidad regulatoria, a mi juicio, es muy importante. Y queda finalmente también marcada la posibilidad de que si un hospital público o un ente público no ejerce su rol, también tiene un efecto, digamos, pecuniario importante, aunque, insisto, esto tenga, como va a efecto fiscal, vuelva a las arcas, pero para la sanción específica y para el registro público se establece una suerte de equidad regulatoria. Ojo con la sanción de suspensión de cargos públicos. Yo no estaría de acuerdo porque creo que, y lo he conversado con algunos abogados, se pone en entredicho la facultad de nombramiento de algunos cargos directivos por parte del presidente de la República.
o a través de los ministros, a través del sistema de alta dirección pública. Creo más bien en sanciones remuneracionales como pérdidas de bonos de desempeño podrían ser más coherentes, pero no creo que sea bueno la suspensión del cargo público porque se pone en entredicho la facultad de las autoridades de su nombramiento. Me parece que hay que ser mucho más explícito en la facultad de construir indicadores de desempeño de los prestadores, calidad, tiempos de atención, costos promedio, pago por proveedores. Creo que la transparencia, como lo ha explicado muy bien Paula, es muy importante en esa dirección. Lo mismo en cuanto a indicadores de desempeño de los seguros, pago al día con proveedores, cobertura promedio y su evolución. Respecto al último tema, y con esto voy terminando, presidente, la modernización del sistema de acreditación de prestadores, creo que ahí están también muy bien resumidos los principales factores que van en la correcta dirección del fortalecimiento de esta función. Sin embargo, mi consideración general es que es bueno que el proyecto avance en el fortalecimiento de la función de fiscalización con impacto directo en la calidad de prestadores y de los beneficiarios, aunque se requiere un mayor foco en resultados. Normalmente los estándares de acreditación, que cuando me correspondió junto con el equipo, con José Concha, que era el intendente de prestadores cuando yo era superintendente, y con el Ministerio de Salud, con el ministro Álvaro Erazo, quien finalmente los publicó como parte de su potestad regulatoria, nos quedamos con que esto eran fundamentalmente de estructura, algunos, y mayoritariamente de procesos, pero había muy poca cultura y desarrollo para meternos en resultados. Pero después de 18 años de que tenemos los mismos estándares de acreditación, es bueno avanzar explícitamente a estándares de acreditación de resultados. Por ejemplo, es bueno que exista un comité de programa de vigilancia de eventos adversos en los establecimientos de salud, pero sería muy bueno ya avanzar con nuevos estándares que nos den cuenta de, bueno, cuál es la meta respecto al manejo porcentual de esos eventos adversos, o qué vamos a hacer con ello. Ese es el tipo de desafío que tendríamos, que ya no basta solo con tener un comité que los mida, sino que, bueno, qué vamos a hacer con los eventos adversos en términos de resultados, solo por poner un ejemplo. Creo que también hay un avance, pero todavía insuficiente en cuanto a la información sistematizada y pública sobre la calidad de los prestadores. Creo que hay que avanzar mucho más en ello, y las propuestas en esta dirección son la creación de un registro público de prestadores que amplíe esta información no solo a sanciones, sino que respecto a la información de la acreditación, de indicadores de resultados clínicos, para que efectivamente los pacientes se vean más empoderados al momento de tomar sus elecciones y saber cómo los están atendiendo tanto en el sector público como en el sector privado. Creo que es bueno ampliar el concepto de calidad, incluyendo otros indicadores que deben ser monitoreados por la superintendencia. Creo que después de 18, 19 años donde usamos los mismos estándares, de hecho el propio informe de la superintendencia de la época proponía que los estándares que publicamos hace 18 años atrás iban a durar solo 5 años y cada 5 años debían ser actualizados. Y hay alguna manera de dejar en la ley que esto no ocurra, y que no ocurra por decisión política y no por decisión técnica, que los estándares se queden pegados y no haya una evolución hacia lo que hoy día se requiere en cuanto al sistema de salud. Creo que es bueno establecer y que quede mucho más clara la obligación de entrega de información para todos estos registros por parte de los prestadores, y evaluar públicamente también razones de no acreditación con informes que sean públicos, que den cuenta de las principales brechas y eventualmente problemas de financiamiento, sobre todo en el sistema público, y generación de estadísticas públicas sobre brechas de acreditación de prestadores. Eso es sucintamente, presidente, mis comentarios sobre el proyecto de ley que se me ha puesto en consideración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Agradecemos su exposición y ofrezco la palabra respecto de las dos exposiciones. Senador Castro. ¿Apagar? Ahí sí. Sí, a mí me hacen mucha fuerza las dos intervenciones, porque tocan aspectos bien de fondo respecto a este proyecto de ley, y además hacen propuestas bastante razonables que creo que es necesario aquí mirar en profundidad del proyecto. Hay tres dimensiones que me gustaría, ya sea que el Ejecutivo o alguno de los invitados puedan precisar. Una
es esto que tiene que ver con los niveles de independencia o de autonomía que debiera tener este Consejo, donde hay desde propuestas, desde lo que está en el proyecto, hasta la independencia completa o nominación vía Senado de los consejeros, duraciones alternadas de los periodos, para que así no esté sintonizado con los regímenes de gobierno exactamente, pero parece razonable que haya grado de independencia. ¿Cuánto de eso me gustaría que se pudiera precisar de mayor manera en sus bondades y en sus dificultades, desde el punto de vista práctico? Por ejemplo, se ha planteado por el doctor Nostroza un rol parecido a la CMF, por ejemplo, como un modo de gobernanza. Pero creo que este es un punto sensible para que así se eviten riesgos de, ya sea captura por el gobierno, cualquiera que este sea, y de mucha subordinación a los propios prestadores o aseguradores. Segundo ámbito que me parece muy importante es que se defina tal vez de mejor manera, o cómo lo verían ustedes, esta triple asociatividad de función fiscalizadora, función regulatoria y función de mediación en la superintendencia. ¿Cómo se da cuerpo y equilibrio para que no haya una mezcolanza, un enredo en estas tres dimensiones que están rondando siempre? La función regulatoria, las normas que se van colocando, cómo se exigen o no ciertas normas o decretos regulatorios, si se fiscaliza, cómo se fiscaliza, y si se media o se busca arbitrar, función de arbitraje, ¿cómo? ¿O en qué condiciones está la superintendencia para hacer arbitraje? Porque puede que no sea, sino más bien sea un gran fiscalizador. Eso me gustaría que se precisara de mejor forma. Y por último, algo que ya se tocó en la sesión pasada, que es de qué manera todo el sistema de salud, especialmente los usuarios FONASA, también aquí ha sido marcado por ambos expositores, perciben que pueden ir a una instancia que controla el conjunto del sistema de salud. Es decir, que ya hay una mirada más globalizante de que cualquier usuario, FONASA o ISAPRE, pero FONASA, pero que va a un prestador privado, a veces, otras veces va al prestador público, como ocurre en la práctica, percibe que tiene una entidad que se llama Superintendencia de Salud que efectivamente está cerca de la ciudadanía para ejercer su reclamación en el ámbito competente y que de alguna manera haga una homologación en función de las personas. Por ejemplo, el doctor Nostroza señalaba que gran parte de lo indicado en el artículo 134 del régimen de prestaciones de salud y el título 2 del DFL del 2005 del MinSal quedarían fuera del ámbito de la Superintendencia de Salud. Me gustaría que eso lo pudiera precisar también, Manuel, y cuáles son los efectos de que está recogido o no ese ámbito de aplicación, que me parece sensible, para saber qué es lo que el día de mañana la gente puede o no invocar en una reclamación. Y qué cosas se resuelven, no sé, por la vía de un director de hospital o de CEFAM, y qué cosas no. La gente no tiene por qué saber eso. Entonces, en resumen, nivel de autonomía, las triples funciones de regulación, arbitraje y fiscalización, y los niveles de homologación en el ámbito de aplicación respecto a los sistemas público y privado. Gracias, presidente. Gracias, senador Castro. Ofrezco la palabra al Ejecutivo, a los expositores. Si quieren algo que complementar, ministra. Sí, presidente. Me gustaría que primero el doctor Nostroza aclarara justamente el alcance en relación a la ley y después nos pronunciamos nosotros. Gracias. Bien. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Bueno, respecto al Consejo Técnico, yo igual yo en general valoro que sean autónomos. Creo que es una tendencia a la que tenemos que avanzar. Pero, claro, creo que ahora entramos ya en el periodo de indicaciones a dibujar un poco ese marco. Creo que ahí tenemos una tarea bien importante respecto de cómo lo vamos a resolver. El tema de las mediaciones, a mí me gustaría saber cómo funciona hoy día. O sea, si efectivamente están siendo un espacio que logra evitar conflictos judiciales. No, yo tengo esa duda porque el ejemplo no es el más adecuado quizás, pero yo recuerdo que los temas, por ejemplo, mediaciones, las primeras leyes de violencia intrafamiliar, incluso atentaba contra el principio de la ley. Ahora es otro tipo de ley, pero me gustaría saber efectivamente cuántos casos
llegan a mediación público-privado, el sector público-privado, cuántos se resuelven por esa vía y finalmente cómo lo ven ustedes en la práctica. Yo creo que ese es un espacio bien importante de discutir. Y el registro público de sanciones, el Colegio Médico también planteó el tema de la lógica del tema reputacional, pero yo creo que es importante que exista un registro público. Entonces, también cuáles ven ustedes, ambos expositores, que deberían ser las variables, al menos que sí permitan que exista un conocimiento, además como un ejercicio de transparencia, para que este registro público de sanciones sea efectivo, porque yo no lo veo fuera de la ley. Creo que tiene que existir un registro público. Entonces, si pudieran profundizar también en ese tema, esos 3 temas, presidente. Muy bien, ofrezco la palabra a don Manuel. Manuel, por favor. Ha sido requerido. Muchísimas gracias, presidente. A ver, en relación a las 2 preguntas que por lo menos yo quiero hacerme cargo, en relación al tema de la cobertura del rol de la superintendencia en cuanto a la cobertura de los beneficios hay que recordar que en el origen del proyecto que creó la Superintendencia de Salud, nosotros tuvimos plenas potestades para controlar el plan de beneficios AUGE, denominado GES o AUGE en su oportunidad, pero no así para el resto del plan de beneficios de FONASA, ¿sí? Se hablaba genéricamente, por ejemplo, de los derechos garantizados de los beneficiarios de salud, y ustedes saben mejor que yo que aquello que no está explícitamente tipificado en una ley, como parte de las atribuciones del rol garantizador de cobertura de derechos, no puede ser establecido por un mandato, digamos, discrecional de la autoridad. Y por eso, por ejemplo, solo quiero poner como ejemplo que la Superintendencia de Salud actual no tiene facultad para regular los excesos de FONASA cuando le tiene que devolver a los beneficiarios de FONASA. Sí regula y fiscaliza la devolución de excesos de los beneficiarios de ISAPRE, pero no así la regulación de la devolución de excesos por parte de FONASA a sus propios beneficiarios. ¿Por qué? Porque no está tipificado explícitamente como algo que la superintendencia puede controlar y fiscalizar, ¿sí? Ahora, dicho eso, lo que quiero decir es que si vamos a regular y vamos a darle más potestades a la Superintendencia de Salud respecto a todo el sistema de salud, se tendría que listar específicamente el rol regulador y fiscalizador de la superintendencia, no solo al plan de beneficios del sistema ISAPRE, que hoy día es completo, hoy día regula el GES, el plan complementario, los beneficios adicionales, cualquier beneficio del plan de salud de ISAPRE lo regula y lo puede controlar y fiscalizar y sancionar la Superintendencia de Salud. No así respecto al plan de beneficios de los beneficiarios de FONASA. Entonces habría que listar en la ley que todos los beneficios del plan de beneficios de FONASA están efectivamente cubiertos bajo esta nueva ley, bajo este nuevo mandato, y son objeto de reclamo y de facultad de sanción y de regulación por parte de la Superintendencia de Salud. Entonces, me parece, presidente, que eso es clave para corregir un problema que está en el origen. Y esto fue un debate político, convengamos, tal vez Juan Luis se acordará, él estaba en otro rol en aquella oportunidad, pero no había voluntad política en aquel entonces de homologar la facultad regulatoria de la Superintendencia de Salud Futura que estábamos creando en aquella oportunidad, hablo del periodo 2003-2005, y dejarla en equivalencia respecto del FONASA. Y hoy día creo que esa distinción ya política y técnicamente ha desaparecido por la propia demanda de los usuarios, que exige, digamos, que sus derechos se resguarden de manera equitativa en todo el sistema o el funcionamiento del sistema de salud. A eso me refiero, presidente. Y respecto al tema de la mediación, solo indicar que la única facultad que tiene legalmente hoy día la superintendencia respecto a mediación es la mediación respecto a los problemas que los usuarios tienen con prestadores privados, ¿sí? Sean beneficiarios de FONASA, sean beneficiarios de ISAPRE que tengan con algún prestador privado. Lo que es mediación con prestadores públicos lo resuelve y lo administra, creo que relativamente bien, el Consejo de Defensa del Estado, un organismo que constituyó para este efecto
precisamente cuando aprobamos la ley del auge. Pero yo estoy hablando ya no de esa mediación, sino que estoy hablando de que expresamente en las facultades de resolución de conflictos de los usuarios con el sistema de salud se explicite el rol de la mediación con un rol mucho más fundamental. Y eso permitiría tener a la mediación para la resolución de conflictos con FONASA, con ISAPRE y con los prestadores para efectos de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Esta es una experiencia que nosotros alcanzamos a desarrollar, presidente, cuando yo era superintendente de mutuo, porque no teníamos la facultad expresa para hacerlo en la resolución de los reclamos con FONASA y ISAPRE, pero lamentablemente como no teníamos facultades legales explícitas, estos planes piloto o ideas fracasaron, pero creo yo que para evitar miles y miles de reclamos, avanzar en la mediación como una solución previa y alternativa de conflicto, no solo para temas de prestadores con el sector privado, sino que en su conjunto es una línea que debiéramos, y esto además fue planteado el día de ayer por Sebastián Pavlovich también en su presentación, que tuve tiempo de revisarla después de que él me la compartiera gentilmente. Esos son mis dos comentarios, no sé si respondo un poco a las inquietudes de ambos senadores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Manuel. La ministra quiere intervenir. Sí, muchas gracias. Primero, agradecer ambas intervenciones. Justamente los proyectos se presentan para tener observaciones que permitan enriquecerlo. Agradecemos el que se vea con buenos ojos, digamos, el espíritu del proyecto, que efectivamente para fortalecer la superintendencia con un foco en los derechos de las personas. Ese es el foco que tiene este proyecto, centrado en las personas, que las personas sepan transparentemente, tengan mecanismos más accesibles, especialmente la población vulnerable, hacer una homologación de las atribuciones que tiene la Intendencia de Seguros con la Intendencia de Prestadores, porque la Intendencia de Seguros sí tiene el rol de árbitro-arbitrador, sí tiene la posibilidad de requerir información a los seguros, que no la tiene la Intendencia de Prestadores, y que en definitiva está pensado, como yo mencioné el día lunes, en mejorar lo que es la calidad asistencial, que es un imperativo y que tenemos que seguir contribuyendo, y que de hecho la falta de calidad contribuye incluso a la mortalidad de la población de manera relevante. Eso como aspecto de fondo. Respecto de algunas de las observaciones que han realizado, que son más generales, nosotros, con respecto al tema de los niveles de autonomía, ciertamente pensamos que es importante que exista un nivel de autonomía, y lo que propusimos es el mayor nivel de autonomía que tenemos, que es la designación a través de la alta dirección pública. Solamente hay un transitorio que permite que el presidente nombre los primeros consejeros para que comience a funcionar la institucionalidad, y después es a través del sistema de alta dirección pública que nosotros pensamos el que da mayor independencia, más que la designación por cualquier otro mecanismo que en el fondo empieza a establecer otro tipo de parámetros distintos de la calidad técnica o de las posibilidades que tiene la persona de efectivamente representar los intereses de las personas, que es lo que nos interesa. Entonces, para nosotros ese es un nivel, porque otra forma de nombramiento y totalmente independiente, la verdad es que este es el sistema que se ha dado en el país, y que a nivel de los directivos de salud, a pesar de que, por cierto, que a veces ha habido problemas, incluso ha generado una profesionalización mayor de la gestión de los establecimientos. Y pensamos que es un buen mecanismo. Respecto de las otras observaciones, bueno, el tema de la transparencia. Hay aspectos que, por supuesto, que nosotros estamos de acuerdo en los riesgos que se plantean, pero tampoco queremos que el proyecto de ley sea tan indicativo que quede totalmente rígido, porque cambiar leyes es muy difícil y a veces se necesita una norma técnica o un reglamento, algo así que baje un poco la idea, por ejemplo, de que efectivamente tiene que haber una publicación, cómo se publica, digamos, los estándares a través de los cuales se establece esa transparencia, de manera que prevea, por ejemplo, el daño reputacional, que también lo mencionó el Colegio Médico, pero ese daño reputacional no es más relevante que el derecho de las personas. Por eso es que hay que equilibrar adecuadamente y ver cómo se da cuenta de cada una de estas situaciones. Como mencioné, el tema del árbitro-arbitrador, que ha salido varias veces, salió también en la discusión en la Cámara de Diputados, como decía, es una homologación de las atribuciones que ya tiene la superintendencia en el área de la Intendencia de Seguros.
hay situaciones en las que efectivamente hay urgencias en ese rol arbitrador cuando una persona está requiriendo alguna atención. Y nosotros, por supuesto, que más allá de lo que se ha dicho acá, como gobierno hemos empujado que efectivamente las personas del seguro público que están beneficiarias del seguro público tengan las mismas requerimientos, y los que se atienden los prestadores públicos, que la gran mayoría tengan las mismas garantías que aquellos que se atienden en los prestadores privados, y eso también está en el espíritu de este proyecto. Le pediría a través de su persona, presidente, que el superintendente de salud conteste los elementos más específicos. Ofrezco la palabra, superintendente. Muchas gracias, presidente. Saludar a los señores senadores y la señora senadora acá presente, a los invitados, a la doctora Daza, al doctor Inostroza. Bueno, continuando entonces con la discusión de este proyecto, como bien planteaba la ministra, en el ámbito de la independencia y del Consejo Técnico y la creación de un ente de contrapeso, efectivamente, en algún momento también se generó la discusión porque institucionalmente entendemos que a futuro, digamos, la superintendencia pudiera avanzar hacia un nivel mayor de autonomía, no solo en el Consejo, sino que como entidad regulatoria como existe en otros países, ¿no? Como el GIRA, por ejemplo, en Corea del Sur, etcétera, ¿no? Que debiera ser la aspiración posterior, ¿ya? Pero entendemos que para eso hay que generar un paso previo. Entendemos que este es un proyecto que es parte de una progresión, porque no tenemos capacidad para poder hacer un cambio tan sustantivo en tan poco tiempo. Sin embargo, sí consideramos que son positivos los elementos que aquí se introducen y el fortalecimiento de la superintendencia para cumplir con su rol de garante, digamos, en el sistema sanitario. Y en ese sentido ya la ministra le respondió, el nombramiento es por ADP y también está alternado, ¿ya? El proyecto de ley habla de alternar la mitad de los miembros del Consejo, ¿ya? Y por eso la primera nominación, algunos duran 6 años y otros van a durar 3 años para luego posteriormente mantener esa alternancia, porque coincidimos en el fondo de lo que aquí se ha planteado. Efectivamente, la transparencia tiene un objeto más bien informativo que punitivo. Lo punitivo no es la intención del proyecto, más bien ha sido la respuesta de algunos que podrían verse sometidos a la exposición que implica un registro público, pero no es la intención que sea punitivo, sino que la gente pueda considerar elementos de juicio para poder cumplir su derecho constitucional de elegir, ¿no? Dicho eso, evidentemente hay elementos que hemos considerado de lo que se planteó ayer y también lo que planteó el doctor Inostroza hoy día, de ampliar quizás la información que pueda contener ese registro público, pero que no requiere una modificación legislativa, ya que esta ley nos otorga la posibilidad de pedir cualquier información que requiramos precisamente para poder elaborar información pública que pueda ir en la dirección de lo que aquí se ha planteado. Y cualquier materia, evidentemente, el rol rector del Ministerio se puede regular por la vía reglamentaria. Sobre la incertidumbre regulatoria planteada por la doctora Daza, nuestra impresión es la contraria. Nosotros creemos que cuando existe leyes que son amplias, digamos, y se genera la posibilidad que un ente administrativo pueda interpretar la ley y el reglamento establecido por el Ministerio, dando instrucciones generales, se puede clarificar precisamente aquella materia a fiscalizar. Hoy día, yo daba el ejemplo veces anteriores, la ley de derechos y deberes ha tenido varios cambios, ¿no? Para poder responder a situaciones específicas, lo que significa, por una parte, una gran demanda laboral del Congreso, pero además, en muchos casos, una insuficiencia presupuestaria para el ente fiscalizador, ¿ya? Todo eso podría haberse ahorrado si es que hubiese existido ya la potestad interpretativa, donde pudiéramos nosotros haber dado instrucciones de carácter general, ¿ya? El requerimiento de información, la idea no es desincentivar la innovación ni afectar a los prestadores, todo lo contrario, es tener elementos para poder elaborar, por ejemplo, parámetros como los que aquí se ha establecido. Lo del registro público ya lo dije, la lógica no es el daño reputacional, todo lo contrario, es el manejo de información y se puede mejorar de la forma que aquí se ha conversado. Y en el ámbito de la concentración de funciones, la superintendencia ya tiene ambas funciones y tiene una gran experiencia en el ámbito del arbitraje, pero básicamente en los seguros, ¿no? En los seguros, ya sea FONASA e ISAPRE. Entonces lo que queremos hacer es que las personas tengan la misma posibilidad de resolver algunas materias con esta capacidad, digamos, o con
competencia, gracias ministra, facultad, que es bastante importante porque además, por ejemplo, se ha planteado algo que es efectivo, que nosotros no tenemos atribución en FONASA sobre modalidades como la MAI o la MLE. Sin embargo, hemos tenido sentencias, gracias a la prudencia y equidad, que se han hecho cargo de cobertura de algunos elementos. Por ejemplo, sí, tratamiento de alto costo, pero también hemofiltración en pacientes con insuficiencia renal, ¿ya? Que no están cubiertos por el GES y que nosotros hemos fallado a favor de la cobertura de esos pacientes, cumpliendo requisitos técnicos evidentemente. Por lo tanto, es un ejemplo de la importancia de tener el rol, digamos, de árbitro arbitrador, ¿no? Y por otro lado, en esa misma materia, en aquellos ámbitos que nos corresponde o podemos ser árbitros arbitradores, el intendente de fondos puede actuar como amigable componedor. O sea, no solo por la vía del reclamo, sino que también puede convocar a las partes para intentar llegar a un acuerdo, ya sin que sea necesario avanzar en el reclamo, salvo que no haya acuerdo. Es distinto, y aquí quiero hacer la diferencia entre arbitraje y mediación en general, porque este amigable componedor está en el marco de la mediación, del arbitraje. La mediación se refiere a otro elemento que es básicamente el ejercicio profesional. Y la verdad es que nosotros lo hacemos, respecto a prestadores públicos lo realiza el Consejo de Defensa del Estado. Nosotros sobre los privados tenemos el registro de mediadores, pero no tenemos ningún tipo de competencia respecto de ello. Y el porcentaje de resolución de conflicto en el arbitraje es bajísimo, ¿ya? Menos del 10%, perdón, de mediación es bajísimo, es menos del 10%. Por lo tanto, la gente lo utiliza como el cumplimiento de un requisito para irse a tribunales. Entonces, no tiene hoy día el efecto que se buscaba. Y creemos que modificaciones al ámbito de la mediación son mucho más profundas porque también inciden en potestades de entidades como el Consejo de Defensa del Estado. Entonces, una discusión que incluso podría llevar a la mediación fuera de la superintendencia o eventualmente dejarla en la superintendencia, como ocurre en el modelo mexicano, que aquí también se ha planteado y que, claro, para nosotros sería muy bueno tenerlo, pero entendemos que es un cambio mucho más profundo. Sobre lo planteado por el doctor Inostroza, bueno, el tema de la autonomía ya lo planteamos, que entendemos que debiera ser un elemento progresivo en el tiempo. Lo del Consejo también lo respondió la ministra. La actual capacidad de respuesta, nosotros hemos ido mejorando los tiempos. ¿Sí? Ah, ¿estamos? Sí, yo puedo cortar nomás cuando... Bueno, no, la verdad es que ya hay cosas que uno entiende al tiro, un buen castellano, presidente, no se preocupe. Si vamos a votar, yo Bueno, me quedo hasta ya que aquí me echó sin- el agua, debo sincerar. Le acabo de escribir a Natalia para decirle darle un golpecito, porque si no, no alcanzamos a terminar No, la está bien. sesión y tenemos que votar en general, entonces... Cierro aquí, presidente. Sincero, Cualquier otra duda mi mensaje. la podemos responder después. Prefiero que se vote en general. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, ofrezco la palabra para cerrar. No sé, doctora Daza. Ya, después del mensaje. Bueno, venía el colega Castro, pero quiero hacer un comentario muy general, digamos. Vamos a tener tiempo para hacer correcciones, modificaciones y mejoras. Lo que creo y me da la impresión, opinión de todos y de todas, que tenemos un proyecto de ley que amplía, que moderniza la superintendencia en tiempos presentes y respecto de los desafíos futuros, porque la salud va a seguir siendo un problema nacional que hay que enfrentar dentro de las primeras prioridades, ¿no? Como políticas de Estado. Yo quisiera pedir que conformemos nuevamente, a ver, ya está conformada y está funcionando, pero la mesa técnica particularmente en los puntos de discrepancia y donde vamos a agregar, ya que está aquí nuestro súper experto de la Biblioteca del Congreso Nacional, la participación activa de la biblioteca y también del Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que hay coincidencias entre los distintos expositores que nos han hecho ver lo bueno y lo malo. La necesidad de mejorar la superintendencia, de ampliar sus atribuciones, pero también con algunos resguardos que preocupan, no solamente al mundo privado, sino que también al mundo público. Necesitamos ver eso. Y para esto yo le pediría a la mesa técnica
con la participación de distintos expertos, incluyendo si los expositores quieren participar, para poder sistematizar la información que aquí hemos recibido. ¿Cómo poder hacer un precomparado, si le pudiéramos llamar así, donde establecemos todas las coincidencias y donde establecemos, las coincidencias de lo bueno y de lo malo, y donde establecemos las discrepancias como para poder generar un debate a posterior? ¿Por qué? Porque tal como habíamos señalado y la convocatoria lo establece, hoy día finalizábamos llamando a votar en general. Creo que es necesario avanzar en esto y por lo tanto la votación en general es necesaria de hacer y pedirle al gobierno entonces que le coloque la urgencia adecuada para que la mesa lo lleve a la sala y la sala lo discuta, lo debata en particular y eventualmente regrese a esta comisión si es que se estima o no. ¿No estoy bien? ¿No? ¿Me equivoqué? Estamos bien. Solamente en general en la sala y regresa. Ya, cierto, tienes toda la razón. Entonces, bueno, más fácil todavía, porque si nosotros vamos ganando tiempo en establecer este comparado, en seguir avanzando en las conversaciones para poder encontrarnos las distintas posturas, creo que hay bastante coincidencia en las debilidades del proyecto, los riesgos del proyecto, pero también de las fortalezas. Entonces, ya podíamos ir trabajando, con eso podemos alimentar a los colegas en la sala para la votación en general y que regrese rápidamente a la comisión para entonces, ahora sí, empezar a tomar los detalles. Dicho esto, ya la biblioteca ya la tenemos adentro, invito entonces al Ministerio, por supuesto a la Superintendencia, ¿cierto? Y a los expositores que se quieran sumar en este trabajo de sistematización de aquello. Bueno. ¿Perdón? Hay que acordarlo. Muy bien. ¿Solicito el acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien. Estamos de acuerdo en que vamos a trabajar de esa manera. Vamos a poder tener un comparado bastante sui generis, pero vamos a poder comparar las exposiciones, las coincidencias, las diferencias, cosas que formen parte de los insumos. Le estaba teloreando para que llegue nomás. Muy bien. Entonces, dado que nos quedan apenas 5 minutos, voy a llamar a votar en general. Entiendo que ya estaba viniendo. Podemos partir con la votación y en este fair play que siempre procuramos tener, lo dejamos al final, ¿sí? Muy bien. Entonces ponemos en votación en general el proyecto de ley que nos ocupa. Senador Chaguán, ¿cómo vota? A favor y por supuesto con la prevención de que tenemos que hacer modificaciones sustantivas y espero que durante el tiempo de indicaciones podamos realizarlas. Pero por supuesto creo que esto es un avance. Senador Gaona. A favor. Senador Castro González. A favor, ya que esta es una larga aspiración que ha planteado el superintendente y la ministra, que pasó ya el primer trámite constitucional y yo creo que con todas las mejoras que han ido sumándose podemos terminar, ojalá, muy rápidamente y prontamente esta iniciativa. A favor. Senadora Órdenes. Sí, yo también creo que hay que darle sentido de urgencia a este proyecto de ley, que es lo que hemos hecho en la comisión en conjunto con el Ministerio ya prácticamente a 2 décadas desde que se creó esta institucionalidad, también con la crisis de las ISAPRES, o sea, también vimos la falta de herramientas y facultades para dar un mejor servicio. Y además se pone el foco hoy día de hoy principalmente, como lo señala la ministra, en el tema de los pacientes. Así que voto a favor, presidente. Presidente. Yo con mucho gusto voy a votar a favor. Creo que tenemos en nuestras manos la posibilidad de tener una superintendencia distinta, con mucho más atribuciones, con mucha más amplitud, pero también con un sentido de la realidad que hoy día nos toca vivir. La buena realidad y la mala realidad que hemos vivido, tanto en el mundo público como en el mundo privado, de tal manera entonces que voy a votar a favor, no sin antes agradeciéndoles a todas y todos los expositores que nos han ilustrado, que han participado de tan buena voluntad, en donde yo creo que hay más coincidencias que diferencias y en eso nos va a permitir avanzar muy rápidamente y yo también voy a sumarme a lo que ya hemos dicho acá,
para pedirle al gobierno que le ponga la urgencia máxima. Mira, si tenemos 3 proyectos de discusión inmediata, a mí no se me mueve ni un pelo de los pocos que me quedan para trabajar más duro. Lo hemos hecho en esta comisión y les conto a todos que hemos estado trabajando varias veces más por semana y hemos estado sacando una buena cartera de proyectos. Y creo que este es un aporte para el país. Estamos en segundo trámite. Un eventual tercero va a ser muy rápido, de acuerdo a lo que hemos conversado, y por tanto podemos tener una superintendencia distinta y que proteja de mejor manera, pero también dé certezas a los prestadores, ¿no? La cancha bien rayada siempre es una buena cancha. Así que voto a favor, señora secretaria. Sí. Por lo tanto, se aprueba en general el proyecto por 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención y pasa a la sala para su aprobación en general. Muy bien. Muy bien. Buena cosa, muy bien. Gracias a todas y todos. ¿Ve que valió la pena el convito para que el superintendente se calle y nos deje votar? Pero por eso, por eso. Perdón, si no vamos a seguir en sesión perpetua. Si no vamos a seguir en sesión perpetua. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.